Bueno, seguimos acá en el módulo 4. Vamos a tratar ahora un tema súper controversial que se da para mucha charla, para muchas discusiones. Hay muchísimos mitos alrededor de esto, que es el tema de la hipertrofia. Vamos a ver los conceptos básicos de la hipertrofia, qué es la hipertrofia, algunas formas de entrenarla, algunas formas de inducirla, ¿sí? Vamos a, obviamente, cuando veamos esto de forma presencial, se van a dar muchísimas dudas y muchísimas preguntas porque se habla un montón de la hipertrofia. Es un tema que eh, hasta el día de hoy siguen saliendo estudios todo el tiempo, qué es lo que la beneficia, qué es lo que la potencia, qué es lo que la retrasa, si la combinamos con cardio, si no la combinamos con cardio, qué es realmente la hipertrofia, si produce hiperplasia, si no produce hiperplasia. Un montón de cosas rodean a esta palabra hipertrofia. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver los conceptos básicos. ¿Qué es bien la hipertrofia? Vamos a ver eso. Me interesa mucho que sepan qué es la hipertrofia para, sobre todo, tener en claro el concepto cuando hablen con la gente y de a poquito vayamos cambiando un montón de concepciones que hay alrededor de este concepto, ¿sí? Vamos a ver primero, nos vamos a encontrar con la primera definición de qué es hipertrofia. Hipertrofia no es ni más ni menos que el aumento del volumen del tejido muscular. Eso es hipertrofia, ¿sí? Eh, no tiene nada raro, es el aumento del tejido muscular, ¿sí? El aumento del volumen del tejido muscular. Vamos a tener dos tipos de hipertrofia. En primera medida vamos a tener el aumento del tejido muscular sarcomérico. ¿Se acuerdan cuando vimos contracción muscular? Lo que eran los sarcómeros. ¿Sí? Bueno, una hipertrofia, un tipo de hipertrofia es que esos sarcómeros se van justamente a multiplicar, ¿sí? Y obviamente vamos a tener un aumento, puede haber indirectamente aumento de fuerza, por ejemplo. Dentro de la sarcomérica vamos a tener dos, puede ser una hipertrofia sarcomérica seriada y una hipertrofia sarcomérica en paralelo. La hipertrofia sarcomérica en paralelo significa que justamente los sarcómeros se van a multiplicar de forma, le podríamos decir, transversal al músculo, ¿sí? De forma paralela, uno arriba del otro. ¿Sí? Va a aumentar la sección transversal del músculo. Y también se puede dar de forma seriada, que sería de forma longitudinal. Por ejemplo, está comprobado que la elongación pasiva, ¿sí? Obviamente ubicada en tiempo y forma, pero la elongación pasiva puede producir una hipertrofia sarcomérica seriada, es decir, nuestro músculo al aumentar de longitud, lo que está haciendo es justamente hipertrofiarse porque el músculo aumenta el volumen, ¿sí? De tejido muscular, aumentan los sarcómeros de forma longitudinal, ¿sí? Para que vayan viendo acá que hipertrofia no es solo un músculo grande, sino es un montón de otras cosas, ¿sí? Vemos también que se dice que bueno, la hipertrofia sarcomérica es justamente el aumento de toda la parte contráctil del músculo, ¿sí? Todo lo que es más la parte mecánica, es decir, justamente los sarcómeros, la contracción, todas las partes más por ahí estructural. Y después tenemos la hipertrofia sarcoplasmática, que sería el aumento del volumen. ¿Acuerdan cuando vimos la fibra muscular antes de ver contracción muscular? Que vimos el sarcoplasma, ¿está? Que es como toda la parte de adentro de la célula muscular, de la fibra muscular. La hipertrofia sarcoplasmática es justamente el aumento del volumen de todo eso, no de la parte contráctil del músculo, sino de todo lo que está en el sarcoplasma. Por ejemplo, los depósitos de glucógeno, ¿sí? Si nosotros aumentamos los depósitos de glucógenos, que es por ahí más lo que busca un fisicoculturista, porque es lo que más se va a notar en el tamaño muscular, estamos aumentando la hipertrofia sarcoplasmática. Es un error decir, vamos con el primer mito, que no
lo escucho un montón y incluso me ha pasado después de hablar todo esto, me lo ponen en un examen y me quiero morir cuando eso pasa, así que presten atención. No, porque el músculo se llena de agua. Los hipertrofias, los fisicoculturistas de los músculos están llenos de agua. Primero que, como vamos a ver en la siguiente filmina, se dice que no existe una hipertrofia sin la otra. ¿Sí? Siempre van a estar las dos. En el cuerpo humano siempre hablamos de predominancias, ¿sí? Y no de algo total. No es que entrenamos o hipertrofia sarcoplasmática o hipertrofia sarcomérica. Se puede entrenar una a la otra, pero la que no estamos entrenando o la que no es el objetivo principal, nunca va a no estar por completo, ¿sí? Por más que yo dirija el entrenamiento hacia una hipertrofia más sarcoplasmática, justamente a vaciar la energía del sarcoplasma, vaciar el glucógeno, ¿sí? Estamos hablando de tiempos de acción más altos, de arriba de 30 segundos de acción, hasta 2 minutos incluso. Estamos generando la hipertrofia sarcoplasmática, pero si nosotros vamos aumentando la carga y vamos ganando fuerza también, significa que también estamos generando una hipertrofia sarcomérica. No es lo mismo así, por ejemplo, en un levantador de pesas, ¿sí? Que también tienen hipertrofia porque también aumentan el volumen del tejido muscular, pero es una hipertrofia sumamente sarcomérica, porque ellos realizan gestos potentes, gestos cortos con cargas elevadísimas, ¿sí? Entonces, obviamente, si uno ve el cuerpo de un levantador de pesas olímpico y si uno ve el cuerpo de un fisicoculturista, son muy diferentes. Los dos tienen hipertrofia, ¿sí? Solo que están adaptados a cargas diferentes, ¿sí? El fisicoculturista está por ahí adaptado a cargas moderadas, le podríamos decir, ¿sí? En otros rangos de repeticiones más altos, y los levantadores de pesas están adaptados a cargas altas o supramáximas incluso, y en repeticiones muy bajas, ¿sí? Estamos hablando de 1, 2, 3, 5 en alguna época. Fíjense qué curiosidad, por ejemplo, los levantadores olímpicos de pesas chinos, que son muy famosos en el mundo por su técnica, tienen miles de récords mundiales y demás. Fíjense que dentro de los levantadores olímpicos de los otros países, son los que tienen, eh, obviamente que es una cuestión genética también, y eso lo vamos a ver, pero fíjense que por lo general son por ahí los más, junto con los rusos, son por ahí los más estéticos, le podríamos decir, o sea, lo que más músculos tienen, los que más marcados están, y justamente es porque en la planificación del levantamiento olímpico de China tienen muchos ejercicios accesorios, ¿sí? Y en rangos de repeticiones un poco más altos a lo que se conoce en el levantamiento, a lo que se predomina en el levantamiento olímpico, ¿sí? Tienen épocas del año donde realizan algunos periodos de entrenamiento con repeticiones más altas, muchos accesorios inespecíficos al levantamiento. Entonces, para mí, esto es una conjetura propia, para mí es eso lo que le hace tener ese físico por ahí un diferente. Si ustedes ven a un lituano levantando pesas, ¿sí? Uno lo ve en la calle y parece una persona completamente normal, ¿sí? Posiblemente no tenga ni siquiera músculos definidos, ¿está? Pero sí que hay hipertrofia ahí porque levantan 1.000.000 de kilos. Pasamos a la siguiente. Vamos a tener 3 mecanismos que desencadenan la hipertrofia. Vamos a tener esto que vamos a ver ahora es lo fundamental de la hipertrofia. Para que nosotros querramos que haya hipertrofia, vamos a tener que tener estos 3 factores. Y vamos a tener que inducir estos tres mecanismos que van a desencadenar la hipertrofia. Lo primero que tenemos es la tensión mecánica, ¿sí? En el cuerpo tenemos, se llaman mecanorreceptores, los músculos tienen estos receptores que identifican las tensiones musculares. Es como, ¿vieron los cintos de seguridad, por ejemplo? Que cuando uno le hace fuerte, el cinto se frena. Bueno, en el músculo hay algo muy similar. Incluso si nosotros queremos, si alguien nos quiere estirar rápido un músculo,
tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que justamente lo que va a tender es frenar ese movimiento, ¿sí? Eso es la tensión muscular, ¿sí? Cuando estos mecanorreceptores detectan la tensión, ¿sí? Empiezan a enviar señales hormonales entre ellas. La tensión mecánica tiene como efecto, obviamente, la síntesis de proteína muscular. Es decir, la causa de la tensión mecánica, cuando nosotros realizamos muchísima tensión mecánica, se va a producir en la recuperación después del estrés, como vimos la otra vez, se va a producir toda esta síntesis proteica y toda la reestructuración de la parte más estructural del músculo, ¿sí? Cosas fundamentales para la tensión mecánica que necesitamos es tiempo y magnitud de carga. ¿Se acuerdan cuando el otro día veíamos un ejemplo del curl de bíceps en el que agarrábamos una mancuerna y nos dábamos cuenta que cuando llegamos arriba de todo nos quedábamos sin tensión? Entonces vimos la opción de aplicar una banda elástica para tener tensión en todo el recorrido. Ahí lo que lográbamos era justamente tener tensión mecánica en todo el recorrido, porque yo tenía acá por la mancuerna, subía, y a medida que la mancuerna me sacaba tensión en el músculo, la banda aportaba la tensión que hacía falta para tener tensión en todo el recorrido, ¿sí? Siempre en todos los movimientos hay un punto de mayor tensión mecánica, ¿sí? De mayor desventaja biomecánica. En el curl de bíceps, por ejemplo, es a los 90 grados. Depende cómo nos ponemos, ¿sí? Porque si yo hago un curl de bíceps inclinado así, ahora la parte más difícil va a estar acá arriba, ¿sí? Y si yo me pongo en un banco Scott, que es eso que apoyamos los brazos, la parte más difícil, que es la que todo el mundo esquiva y en la que se debería trabajar en el banco Scott, es la primer parte del movimiento, que es donde más tensión hay. Entonces yo esto lo puedo tener en cuenta para, por ejemplo, la selección de los ejercicios dentro de los métodos. Identificar este punto, intentar que con el correr de la semana o de la misma sesión, haber tenido tensión en el rango completo de movimientos, ¿sí? ¿Qué pasa? El músculo reacciona a diferentes tiempos de tensión mecánica, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que para una hipertrofia sarcomérica, el tiempo de tensión mecánica es mucho más bajo. Estamos hablando de unos 10 segundos. Vamos a ver que cuando veamos sistema energético todo esto va a quedar clarísimo porque lo vamos a detallar. Y por ejemplo, si buscamos hipertrofia sarcoplasmática, vamos a necesitar tiempos de tensión mecánica más largos, ¿sí? Entre 30 segundos y 2 minutos, para juntamente generar adaptaciones, por ejemplo, en las reservas de glucógeno, ¿sí? Vaciar toda la energía que utilizamos en ese periodo de tiempo para que cuando me recupere, esos depósitos aumenten su tamaño, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con cargas altas, ¿sí? Justamente los levantadores de pesa, siguiendo con el ejemplo, tienen tiempos de tensión mecánicas súper cortos, pero con picos altísimos, ¿sí? Entonces vamos a tener una predominancia de hipertrofia sarcomérica en ese caso. Y también los músculos, estos receptores, son sensibles a la magnitud de la carga, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la magnitud de la carga? Justamente a la cantidad o a lo que le cuesta al músculo mantener la tensión, ¿sí? Justamente hablamos, el ejemplo que vimos recién, los levantadores olímpicos tienen tiempos de tensión mecánicas cortos, pero magnitudes de cargas altísimas, ¿sí? La forma más fácil por ahí o más sencilla de lo que todo el mundo hace para aumentar la tensión mecánica es aumentar los kilos en la barra, ¿sí? Porque es una forma de aumentar la magnitud de la carga. Pero aumentar la dificultad del ejercicio, por ejemplo, aumentar la velocidad de ejecución, son otras formas de aumentar la magnitud de la carga, ¿sí? Si yo hago una sentadilla con los dos pies, no es lo mismo que lo hago con un pie, ¿sí? La magnitud de la carga para el cuádriceps va a ser diferente, ¿sí? Entonces esto también el músculo lo identifica. Para el fisicoculturista va a ser magnitudes un poco más bajas, ¿sí? 80% del RM y demás, para tiempos de tensión más largos,
¿sí? Alguien que anda en, no sé, en bicicleta, por más que sea una actividad aeróbica, para darle un ejemplo, o si yo hago 1000 sentadillas o 100 sentadillas por tiempo, tengo una carga, una magnitud de carga muy liviana, pero un tiempo larguísimo de tensión mecánica, ¿sí? Por ahí se habla mucho con el tema de la tensión, hay muchos mitos con respecto al, a los rangos de movimiento. Es decir, no, yo hago los movimientos, corto los rangos de movimiento para mantener la tensión. No tiene nada que ver, porque yo puedo hacer rangos completos de movimiento y seguir manteniendo la tensión mecánica. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en el curl de bíceps, al bajarlo, en vez de bajarlo acá y efectivamente perder la tensión mecánica, qué pasa si yo lo bajo ahí adelante? ¿Sí? Aguanto un poco el peso para mantener la tensión. ¿Sí? Y cuando lo subo, en vez de pasar los codos adelante y perder la tensión, mantener siempre los codos por detrás de la barra. ¿Sí? De esa forma yo voy a mantener tensión durante todo el recorrido y voy a estar haciendo el recorrido sumamente completo. ¿Sí? Si bien, como decía, por ahí puedo hacer énfasis en determinadas fases del movimiento, de acuerdo a la selección del ejercicio, a la posición en la que ponga la persona, incluso hasta el plano, voy a tener más tensión en una parte, pero justamente no justifica que yo tenga que acortar el rango de movimiento para lograr más tensión, ¿sí? No tiene sentido decir eso. Otro mecanismo que desencadena la hipertrofia, que es fundamental, es el estrés metabólico. El estrés metabólico y la tensión mecánica también van siempre de la mano, ¿sí? No si bien puedo guiar más a uno que al otro, generar una pequeña predominancia, siempre van a existir los dos, porque en el caso de hacer un levantamiento con tiempo de tensión mecánica baja, con una magnitud de carga alta, como es un levantamiento olímpico, también va a producir un estrés metabólico que es justamente la reserva de ATP-PC, que la vamos a ver cuando veamos sistemas energéticos, de fosfocreatina, que está en el citoplasma de la célula y por lo tanto es estrés metabólico también. Ahora, si yo realizo un ejercicio en tiempos más prolongados, de 30 segundos a 2 minutos de trabajo, con magnitudes de cargas moderadas, ¿sí? Obviamente va a haber un montón, se va a sentir un poco más el estrés metabólico porque va a empezar a haber acumulación de fosfato inorgánico, de hidrógeno, que produce ese ardor muscular, de lactato y demás, se siente mucho más y el estrés metabólico obviamente va a ser mucho más perceptible, ¿sí? Se va a sentir mucho más. Y justamente lo que estoy haciendo en ese caso es agotar las reservas de glucógeno, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que abajo de todo dice glucólisis anaeróbica. Una pregunta de examen puede ser ¿en qué sistema energético, ¿sí?, yo me situaría en el ejercicio para lograr una predominancia de hipertrofia sarcoplasmática? ¿Sí? Así que la dejo ahí. Después ustedes van a buscar la respuesta, incluso en la parte presencial, si ven el video, me lo pueden decir. Entonces la pregunta sería, ¿en qué sistema energético, que todavía no lo vimos, pero ya lo vamos a ver, pueden anotar la pregunta, cuando lo veamos se la responden, ¿en qué sistema energético me situaría en el ejercicio que estoy haciendo si quiero lograr una predominancia de una hipertrofia sarcoplasmática? De un ejercicio de musculación, obviamente, no me van a poner a andar en bici. Dejo la pregunta ahí. Y después tenemos, como tercer mecanismo que desencadena la hipertrofia, tenemos el daño muscular. El daño muscular, o el EIMD, es justamente lo que más se siente en días posteriores, 48 horas más que nada, después del ejercicio, es el típico dolor muscular que se siente, ¿sí? Si nosotros queremos generar hipertrofia y queremos generar adaptaciones estructurales, el daño muscular tiene que existir en mayor o menor medida de acuerdo al objetivo de la persona. Está comprobado también que las diferentes acciones musculares producen diferentes daños musculares. Por ejemplo,
no produce el mismo daño muscular una acción concéntrica, una acción excéntrica, que una acción isométrica. ¿Sí? Después vamos a ver cuál es cuál. Está comprobado que las acciones excéntricas producen muchísimo más daño muscular que las demás, ¿sí? Que la isométrica y que la concéntrica. ¿Está? Si bien tanto la concéntrica como la excéntrica producen daño muscular, la isométrica no tanto, es muy importante saber que la excéntrica produce mucho más daño, ¿sí? Por eso muchas veces, o mucha gente dice, si salimos a escalar una montaña, por ejemplo, que le costó más la bajada que la subida, justamente porque la bajada se trata de amortiguar caídas todo el tiempo y la fase excéntrica es muchísimo mayor de los músculos. Entonces por eso uno va a sentir que por ahí le produjo un poco más de daño, ¿sí? Puede pasar. Bien. Vamos a ver ahora. En la filmina dice, los métodos y sistemas para el aumento de la masa muscular están siguientes a la manipulación de siguientes variables. No vamos, si bien el apunte lo van a tener un poco detallado, no lo vamos a detallar completamente porque lo vamos a ver más precisamente en otro módulo. Pero a mí me pasa mucho que, profe, no sabe, encontré un método para hipertrofia, que hago 5 de 10, 5 de 2, a la otra semana 4 de 6, después 4 de 8, después 4 de 9, le subo, le bajo el peso. Y yo le digo, ajá, bueno, y como que me dicen, ¿y vos qué método usás? Y le soy sincero, no soy de utilizar métodos, no soy de investigar métodos, muy pocos, cuando me los mandan, los observo, lo que busco justamente es generar un criterio, ¿sí? Me fijo que haya justamente tensión mecánica, que haya estrés metabólico, ¿sí? Porque un método está inventado para una persona de una edad, de un contexto, ¿sí? Que muy posiblemente no te sirva a vos o no le sirva a tu alumno, ¿sí? Entonces lo que buscamos acá con el curso es que ustedes tengan criterio y vayan armando sus propios métodos de entrenamiento, siempre y cuando tengamos todas estas bases. Bueno, tenemos, y justamente los métodos lo que manipulan son toda la lista de estas cosas que vemos acá, de diferentes formas, para generar, como dice después el costado, la adaptación específica que ellos quieren. ¿Sí? El síndrome de adaptación general. De acuerdo a la adaptación que yo quiero tener, es cómo voy a manipular todas estas cosas de acuerdo a los beneficios que me dan todas estas cosas. ¿Está? Por ejemplo, tenemos el volumen, que sería la cantidad de repeticiones totales que hago. ¿Sí? Puede ser volumen de series, volumen de repeticiones totales que hago por el entrenamiento o volumen de repeticiones que hago por grupo muscular en la semana, volumen de series por semana para determinado grupo muscular. ¿Sí? Eso es el volumen, es la cantidad de series por la cantidad de repeticiones. La frecuencia, que sería la frecuencia con la que estimulamos determinado grupo muscular, yo hago pecho 2 veces por semana, entonces sería una frecuencia 2, ¿sí? Que tienen beneficios diferentes. Por ahí una frecuencia, cuando tengo menor frecuencia, es decir, la típica de hacer, por ejemplo, un músculo por día, voy a tener capacidad de tener más volumen de trabajo. Entonces, y voy a tener más tiempo de recuperación, ¿está? Hasta la próxima vez que me toque, porque lo haría una vez por semana. Entonces voy a poder acumular mayor volumen de trabajo, por ahí un daño muscular más considerable, para llegar recuperado recién a la otra semana. Una frecuencia 2, voy a tener que tener un poco más cuidado con el volumen y con la intensidad, ¿sí? Para que justamente cuando me toque el segundo día de ese grupo muscular, estar listo para poder cumplir lo que necesito, ¿sí? La carga, si usamos cargas altas, moderadas o bajas, las tres tienen beneficios diferentes de acuerdo a lo que quiera lograr. La selección del ejercicio, y trabajo ejercicios aislados, con grandes grupos musculares, multiarticulares, monoarticulares. ¿Qué ejercicio selecciono? El tipo de acción muscular. Si voy a hacer énfasis
en las contracciones, en las acciones concéntricas, si voy a hacer énfasis en las acciones excéntricas, en mi método de entrenamiento, si voy a usar las dos, voy a hacer ejercicios donde hago predominar la concéntrica y voy a hacer ejercicios donde busco predominar la excéntrica, puede haber una combinación de ambas, es lo que hago particularmente yo, por ejemplo. Los intervalos de descanso, no debemos descansar 30 segundos, que sería una pausa corta, descansar de 30 segundos a 2 minutos por ahí, que sería una pausa intermedia, o descansar más de 3 minutos, que sería una pausa ya completa, ¿sí? La duración de la repetición, no le mismo hacer una repetición rápida que hacer repeticiones de 6 segundos, de 8 segundos, de 10 segundos, ¿sí? En las contracciones excéntricas, por ejemplo, se dice que para que se empiece a producir daño muscular considerable, necesitamos sobrepasar los 6 segundos, ¿sí? de contracción excéntrica. El orden de los ejercicios, si voy a poner primero los monoarticulares y después los multiarticulares, ¿sí? Si voy a poner al revés, primero los multiarticulares y después los monoarticulares. Si voy a, generalmente los ejercicios, las debilidades se entrenan primero, ¿sí? Y los ejercicios con mayor demanda del sistema nervioso se entrenan primero para estar bien fresco. Tenemos también los rangos de movimiento, que recién por ahí yo le di con un caño a los rangos de movimiento parciales, pero no quita que si están bien ubicados, que si tienen una sustentación lógica, lo que estamos proponiendo, puede andar, obviamente. Después tenemos, obviamente por último, y no menos importante, la intensidad del ejercicio, ¿sí? Todo esto está sumamente relacionado porque yo puedo tener un 4×10 básico, pero no es lo mismo si descanso 30 segundos a si descanso 3 minutos, ¿sí? La intensidad del ejercicio va a ser diferente y esa intensidad va a estar determinada por el tiempo de descanso que le puse, ¿sí? Obviamente por el volumen y la magnitud de la carga que haya utilizado. No es lo mismo trabajar que me sobren repeticiones que trabajar llegar a justo, llegar al fallo. Por ahí vos me vas a decir, no, si quiero hipertrofia sarcomérica, el fallo no. Y hay estudios que series únicas al fallo pueden estimular las fibras rápidas, ¿sí? Es algo que por ahí es un poco contradictorio a la teoría, ¿sí? Se dice que las fibras rápidas, tenemos las fibras rápidas, medias y lentas, que también lo vamos a ver en otro módulo de fisiología. Las fibras rápidas se estimulan con gestos explosivos, con gestos rápidos y demás, y las fibras lentas más asociado a la resistencia. Pero está comprobado que luego de hacer un ejercicio de fuerza, realizar una única serie al fallo va a lograr una estimulación de fibras rápidas también, ¿sí? Bueno, y tenemos 3 factores de desarrollo hipertrófico máximo que estamos todos sujetos. Una de ellos es la genética, ¿sí? Hay cosas que vienen en nuestros genes que no podemos cambiar, pero sí podemos, si somos inteligentes, contrarrestar con la organización de nuestro entrenamiento. Por ejemplo, hay un chico acá en el gimnasio, es rarísimo. Hay un chico acá en el gimnasio que entrena un solo brazo. Hay un brazo que le crece. No lo entrena y le crece igual o el más que el que entrena. No lo entrena. Él viene, hace bíceps, hace tríceps y hace hombro. En ejercicios aislados también hace pecho con las dos manos y demás. Pero cuando hace ejercicios aislados como bíceps, como tríceps, como hombros, lo hace con un solo brazo. Y el que no lo hace, le crece. Sí, me contó, estuvimos investigando un montón, le pregunté a médicos. Hicimos medio como una investigación ahí, no hemos encontrado nada todavía. Al padre dice que también le pasa y es solo con el brazo, ¿no? Ni con todo el hemisferio derecho, no, solo con un brazo. Él entrena un solo brazo y el otro le crece. Y el otro lo tiene todo el tiempo hipertrofiado y no lo toca. ¿Entiendes? Puede pasar lo mismo con los hombros de una persona, con los glúteos de una persona, con las piernas de otra persona. Siempre tenemos
predominancia genética. Hay gente que tiene buena reacción a la hipertrofia en todo el cuerpo y es súper proporcionado. Y nosotros eso lo tenemos que ir viendo y trabajando de acuerdo a nuestros objetivos. Alguien que tiene por genética le cuesta mucho ganar masa muscular en el glúteo, por ejemplo, y se quiere dedicar a un deporte o tiene problemas de espalda, lo voy a tener que entrenar un montón. ¿Sí? Le voy a tener que dar más volumen de trabajo a eso que genéticamente no crece a comparación que lo otro y lo voy a tener que tener en cuenta porque posiblemente le dé más frecuencia. Tal vez hago un músculo por día, pero espalda hago frecuencia 2 porque es el que más me cuesta. ¿Se entiende? Hay cuestiones genéticas que ustedes tienen que ir conociendo, ir manejando justamente con estas variables y con estos factores del entrenamiento que vimos. La edad, sí, como decía, bueno, la edad y el sexo, ambas cosas las vieron con Jonah. Es lo mismo para en el caso de la hipertrofia. A medida que pasan los años me va a ser más difícil lograr una hipertrofia, una respuesta hipertrófica. El sexo no es lo mismo en mujeres que en varones, básicamente por la secreción de hormonas que tenemos. Para concluir un poco, me interesaba, les voy a dejar en la última filmina la tapa de un libro que es de Brad Schoenfield, que es uno de los padres de la hipertrofia, un tipo que sabe un montón, que sigue vivo, que da congresos. Este libro está en español, se los voy a dejar en el Drive. Ahora cuando lo armemos, está muy bueno. Es un poco complejo en algunos aspectos, pero es entendible y es cortito. Y justamente está todo lo que vimos recién súper detallado. Por último, le quería decir que la hipertrofia, y que usted lo tiene que tener en cuenta como concepto, es una respuesta adaptativa. Yo no entreno hipertrofia. Yo entreno para obtener hipertrofia como una respuesta. ¿Sí? Hipertrofia no es un método de entrenamiento. Hipertrofia es una resultante del entrenamiento. ¿Sí? Es algo que se produce, es una causa, es una adaptación. ¿Sí? Si bien lo que yo quiero no es que dejen de decir que entrenen hipertrofia, sino que ustedes como profes sepan el concepto, ¿sí? Y sepan lo que la gente busca. Porque a veces a mí me pasa que la vez gente viene y me dice, no, yo quiero decir hipertrofia, pero no me gusta hacer fuerza. Yo me quedo así. Ajá, bueno, le digo, joya, listo. Y le termino dando a veces una rutina donde le hago hacer fuerza, pero la persona no se da cuenta que le hago hacer fuerza y termina teniendo resultantes hipertróficas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es una persona que tiende a bajar mucho de peso, por ejemplo, ¿sí? Hay yo, por ejemplo, siempre tuve el problema que siempre me costó aumentar de peso. Yo quería aumentar masa muscular y no podía porque estaba cada vez más flaco. Entonces me di cuenta que utilizando entrenamientos más intensos, de volúmenes más bajos, ¿sí? De trabajo y con frecuencias más seguidas, ¿sí? O a veces lo de la frecuencia dependiente, pero sobre todo entrenamientos intensos y de volúmenes bajos, ¿sí? Empecé a lograr subir de peso, ¿sí? Porque como yo tenía tendencia a bajar de peso todo el tiempo, si le metía mucho volumen de entrenamiento, por ejemplo, cuando competía en CrossFit, que tenía muchísimo volumen de entrenamiento, nunca podía aumentar de peso. Nunca podía aumentar de peso porque el volumen de entrenamiento era tanto que me tenía que comer una vaca por día o utilizar sustancias dopantes para aumentar la masa muscular. ¿Sí? Entonces yo encontré la solución en bajar los volúmenes, trabajar de intensidades altas, porque no puedo trabajar a volúmenes bajos e intensidades bajas también, porque no va a pasar nada. Siempre tienen que estar contrapuestos. ¿Sí? O trabajamos a volúmenes altos, intensidades no tan altas, o trabajamos a intensidades muy altas y volúmenes bajos. ¿Sí? Siempre se tiene que trabajar el volumen y la intensidad de forma contrapuesta, le podríamos decir. ¿Está? O juntos, ¿sí? Como es el hecho por ahí de los fisicoculturistas, ¿sí? Siempre trabajan a intensidades altas y volúmenes altos también. Y es como que siempre está todo ahí. La intensidad no es negociable en ese deporte, no se puede. Es muy raro ver por ahí a un fisicoculturista trabajar a intensidades bajas, no, a no ser que esté en un off-season o o recuperando una lesión o algo similar, no suele pasar.
Así que bueno, anoten todas sus preguntas de lo que vimos acá. Lo vamos a ver, volver a ver la hipertrofia de forma presencial. Vamos a experimentar algunas cosas. En la parte práctica les voy a hacer armar otras cosas a ustedes, armar un entrenamiento, algún ejercicio. Vamos a implementar algunos métodos para que ustedes vean. Y bueno, espero que les haya gustado. Les dejé, sí, en la filmina la tapa del libro. Lo van a tener en formato digital y en español para que ustedes lo puedan ver porque el original es en inglés. Así que nos vemos en la próxima y nos vemos en la parte práctica.